que me acuerdo estaban pero llenísimos de árbol. ¿Y ahora cuál? Por ejemplo, han desaparecido cerca de 10.000 especies en el sureste mexicano, lo cual es una desgracia. Antes llovía más que ahora. Este proyecto es importantísimo. A mí, en lo personal, me entusiasma, me apasiona el sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste del país. Los bosques, las selvas y las zonas áridas de México han sido afectados por la política forestal de los últimos gobiernos. Cerca de 15 millones de personas que habitan en esas regiones viven en la pobreza y la marginación. Según cifras oficiales, cada año se pierden 600.000 hectáreas de bosques, el equivalente al tamaño de la reserva de la biosfera de los Montes Azules en la selva lacandona. La falta de inversión en infraestructura, la falta del crédito ha provocado la pérdida de competitividad frente a la apertura comercial. Aún así, con toda esta problemática, muchos ejidos y comunidades sostienen sus empresas comunitarias que con apoyo adecuado serían más productivas y más competitivas. Es urgente impulsar una cultura de manejo sustentable y de prevención de incendios. El sector forestal requiere un equilibrio entre producción y manejo en bosques naturales, plantaciones forestales sustentables y la conservación de la biodiversidad. Hay quien dice que hemos perdido el 50% de los bosques de nuestro país. Esto tiene grandes repercusiones para las especies, para la biodiversidad, pero también la pérdida de bosques afecta a las poblaciones. Una parte importante de las inundaciones son producto de la deforestación del territorio. Se requiere una política integral que, por un lado, promueva el manejo sustentable de nuestros bosques, que haga una convivencia entre la producción y la conservación, y por otro lado, regenere el territorio. Se establecerán 1 millón de hectáreas de reforestación productiva en 6 años, principalmente en ejidos y comunidades, pero también con las empresas privadas que deseen participar. Este gran proyecto nacional permitirá generar miles de empleos, principalmente en el sur-sureste del país, en la producción de la planta, en el establecimiento y el mantenimiento de las reforestaciones, y nos asegurará el abastecimiento hacia el futuro de la industria forestal. Para lograr estas metas en materia de reforestación productiva, se requiere invertir durante los próximos 6 años 20.000 millones de pesos. Nuestra propuesta es colocar créditos para el desarrollo y fortalecimiento de empresas sociales. Los dueños de las tierras recibirán estímulos y participarán en el manejo sustentable de las áreas naturales protegidas. El impulso al manejo sustentable del bosque natural, de apoyo a las plantaciones y a las cadenas de valor, nos permitirá generar 1 millón de empleos en el sector. Mediante convenios y apoyo de las universidades, se generarán el conocimiento y las tecnologías para el uso responsable de nuestras riquezas. Es factible hacerlo. Inclusive, es factible dejar de importar madera y producirla nacionalmente y al mismo tiempo conservar nuestros bosques. Este proyecto va a beneficiar a productores, a muchos campesinos, pequeños propietarios, a muchos productores. Por eso es importante este proyecto.